con el periodista Carlos Acosta. Con él conversamos mucho más temprano. Él es periodista de la cadena Network TV. Carlos Acosta, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido la situación hasta ahora? Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Como el resumen que acaba de presentar es absolutamente ajustado a la realidad, alrededor de las 8:30, 8:32 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Milton tocó tierra en Siesta Key, una población que se encuentra en el condado de Sarasota, en la costa oeste del estado de la Florida. De alguna manera, muchos han respirado aliviados porque se esperaba que este poderoso huracán tocara tierra un poco más arriba, un poco más al norte, en la población de Tampa, que como tú indicabas, en el pasado huracán Helen habría sido muy, pero muy impactada. De hecho, las inundaciones, gente que perdió sus viviendas. Tampa no está fuera de, digamos, la Claro. sombra de la influencia del huracán, pero no recibió el impacto directo. Ahora, si esta aquí es un lugar vacacional donde hay muchas casas móviles, muchas casas rodantes, y si no se produjeron las evacuaciones que la gobernación del estado de la Florida y las autoridades condales indicaron, mañana estaríamos contando un saldo lamentable. En este momento, en el sur del estado, como se darán cuenta, a ratos tenemos ráfagas de viento que alcanzan entre las 30 y las 50 millas por hora, es decir, entre unos 80, 100 kilómetros por hora. Como tú decías, el huracán entró con una velocidad de 205, 202 kilómetros por hora allí a la zona de Siesta Key, y en el momento en el que entró el huracán, todas las cámaras de vigilancia que están en los diferentes semáforos o postes del alumbrado público perdieron contacto, lo que nos hace pensar que ya se perdió la energía eléctrica en la zona de Sarasota. Ahora solo queda esperar. El huracán continúa su tránsito hacia el este y atraviesa la península. Se cree que en las próximas horas, alrededor de las 10, 11 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, estaría tocando tierra en las poblaciones de Kissimmee y Orlando, pero ya ahí estaría como huracán categoría 1. El efecto de debilidad Sí. de este huracán, una vez que toca tierra, ha hecho que el cono se ensanche más, lo cual pudiera producir esta madrugada fuertes vientos aquí en la zona sur del estado de la Florida y fuertes aguaceros de forma intermitente. Para dibujarlo siempre ponemos como ejemplo una suerte de ventilador, y cada vez que pasa un aspa sobre nosotros, aspas largas, anchas, nos dejan ráfagas de viento que están sobre las 50 millas por hora, 30 millas por hora, 40 millas por hora y fuertes aguaceros. Como ha estado lloviendo por huracán Helene, que estuvo hace 2 semanas, como decíamos más temprano, los suelos están saturados y estamos susceptibles a inundaciones. Pero no Claro. ha sido tan fuerte como se esperaba. Ahora, alrededor del huracán, pues ha habido una serie de acontecimientos de carácter político. Recordemos que estamos en plena campaña electoral de cara al 5 de noviembre, y mientras acá mismo, a pocas cuadras de donde yo me encuentro, el presidente número 45 y candidato republicano Donald Trump ha recibido a todos los trabajadores eléctricos en su hotel para luego enviarlos a los lugares del desastre, la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en Las Vegas grabando un programa de televisión donde intercambiará con los votantes latinos. Es decir, se ha politizado un Claro. poco el tema de la tormenta. Bien, gracias Carlos por este reporte, realmente muy completo. Ahora, mientras estaba haciendo la descripción, vemos en pantalla una especie de luces, y era la toma satelital, porque viene acompañado, por lo que vimos allí, de relámpagos. Se han sentido relámpagos. Esta es la imagen precisamente que estaba buscando. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, publicó justamente estas imágenes satelitales, estos destellos de relámpagos mientras el huracán Milton pues se acercaba al estado de Florida. ¿Estos relámpagos los ven, los sienten ustedes allí desde Miami, donde te encuentras? Eventualmente, cada vez que aparece una ráfaga de viento con alguna lluvia, comienzan también las descargas eléctricas que acompañan a Milton. Y ustedes, por lo que acabo de ver y escuchar, están trabajando también dejándose guiar por el satélite que tiene Windy-Tacón, que también refleja cuando ves esa masa de Sí. nubes que se desplazó, ves ahí algunos rayitos que se forman, que te detallan las descargas eléctricas, que cada vez que una ráfaga viene hacia el sur, viene acompañado de lluvia, de descargas eléctricas, y después vuelve una suerte de tranquilidad. Solamente lo vivimos al rato. En la medida que el huracán siga desplazándose hacia el este, probablemente la sintamos
con más frecuencia hasta que nuevamente salga por las costas de Daytona, nuevamente, pero esta vez hacia el Océano Atlántico. A ver, Carlos, nosotros cuando estábamos siguiendo de cerca el huracán Helen, ya comenzaban los expertos, los meteorólogos, a decir que durante el fin de semana, es decir, estoy hablando de que eso tocó tierra, estoy hablando del Helen, el jueves por la noche, y se decía, y esto va a seguir afectando al menos hasta el domingo. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Hasta cuándo se estarían sintiendo los efectos del huracán Milton? Creen que no más allá del día viernes, es decir, este tránsito que acabamos de describir desde la costa oeste del estado hacia la costa este, atravesando como el lugar de impacto que fue Siesta aquí en Sarasota, para luego ir en tránsito hacia el este y llegar a Kissimmee, a Orlando y a Daytona Beach, para luego irse al Atlántico. En el Atlántico ya estaría viernes por la tarde, viernes al mediodía, y ya se perdería en el Atlántico y se convertiría de huracán categoría 1 a una tormenta subtropical que se perdería en el Océano Atlántico. Bien, ahora hablemos también de los tornados. Hoy seguí muy de cerca. Eran al menos 15 los que se formaron antes de la llegada del huracán Milton. ¿Cómo fue la situación de ver estos tornados? ¿Ustedes recibieron una especie de aviso? ¿Cómo se mantiene, en este caso, el contacto entre las autoridades y ustedes? Bueno, el tema de la vigilancia de los tornados es que los tornados no son como los huracanes, que son predecibles con muchísima anticipación. Claro. Cada vez que nos dicen que estamos bajo vigilancia de tornados es porque las condiciones atmosféricas están como caldo de cultivo para la generación de tornados. Ha habido 115, 116 alertas de tornado y como tú explicabas, por lo menos 15 se han desarrollado. De hecho, a pocos kilómetros donde nos encontramos en la zona de Weston, en el vecino condado de Broward, se produjo uno de los tornados que voló el techo de varias viviendas, volteó un camión que transportaba combustible. Es decir, la fuerza de estos tornados es impredecible, duran pocos minutos, pero hasta ahora seguimos bajo vigilancia de tornados hasta este jueves, es decir, hasta mañana a las 8 de la noche estamos bajo vigilancia de tornado. Carlos Acosta, nosotros estamos en vivo trabajando con la mirada puesta allí en el huracán. Quedes conmigo porque ahora en pantalla estoy mostrando, Carlos, lo que es el mapa, precisamente este que nos brinda windy.com, y estamos específicamente en donde toca el huracán Milton, ya siendo de categoría número 3, un huracán que llama poderosamente la atención, el cómo ha sido tan cambiante en periodos de tiempo tan cortos, porque en menos de 10, 11 horas cambió de categoría 1 a la 5, el punto máximo en los niveles de categorías de huracanes, pero luego pierde fuerza, categoría 4, la recobra, pasa a categoría 5 y cuando finalmente toca tierra, es decir, aquí en la parte de el condado de Key, allí en Sarasota, pues justamente en Tampa, quiero bien decir, pues el huracán ya pasó a ser de categoría número 3. El hecho de que haya degradado, lógicamente, es algo dentro de lo negativo positivo. Sin embargo, los vientos hace que sea potencialmente peligroso y además... y acá, Carlos, quiero que hablemos al respecto de esto juntos. Estamos hablando de que estaban en el proceso la fase de restauración. ¿Qué quiere decir esto? Que había esto que dicen allí en los Estados Unidos, de debris, los escombros por todos lados todavía recuperándolos con fuertes vientos de 200 kilómetros por hora. Por supuesto, esto representa un arma letal, especialmente para estas casas como las que tú nos explicabas más temprano, que era como especie de palafitos. ¿No es así? Así es, para las casas móviles. Ahora, la buena noticia es que ese desvío de Milton hacia un poco más hacia el sur y no entrar de lleno en la población de Tampa, que es donde más escombros todavía faltaban por recoger Claro. del paso del huracán Helen, de alguna manera ha beneficiado el hecho de son menos las posibilidades de que estos escombros se conviertan en proyectiles que van a estar volando, lo que no significa que Tampa no esté siendo afectada. Ahora, hay un tema que no hemos tocado y que es de vital importancia, que es la marejada ciclónica. Sí, por supuesto. Siempre cuando ponemos el ejemplo, imagínense ustedes un balde de agua, que ustedes lo llenan de agua y comienzan a hacerle giros en el centro, el agua comienza a levantarse. Eso es exactamente lo que hace el mar cuando el huracán se acerca hacia tierra. Cuando el huracán comienza a girar, levanta como una suerte de pared de agua y se cree que podría llegar la marejada ciclónica cerca de los 6, 7 metros. Es decir, estamos hablando de unos 12 a 15 pies de altura
una casa de una planta puede estar bajo las aguas, tanto en Tampa como en Sarasota, incluso un poco más hacia el sur, en la zona de Naples, en la zona de Marco Island, que es mucho más cercano a la zona donde nos encontramos ahora. Claro, Carlos, ahora tú lo estabas explicando muy bien y nosotros estamos acá en el mapa, así que quiero pedirle a mi director me acompañe para ahora darle imagen a lo que Carlos nos decía. No llegó de frente a Tampa, sino que tuvo un leve viraje más al sur de esta península de Florida. En Tampa, recuerde que la semana pasada, hace no más de 2 semanas, el huracán Helen entró en la parte del Big Bend, este sector del Big Bend en Florida, y se dirigió hasta el norte, hasta llegar a Georgia, Tennessee, afectando a las Carolinas, la Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ahora, el hecho de que se haya bajado un poco hasta este lado, que es lo que decía Carlos, pues va obviamente a evitar que estos escombros se conviertan, como él mismo dijo, en proyectiles. Esta es la trayectoria que se espera. Es esto lo que le estamos contando. Vamos a revisarlo juntos. Si quiere, miremos aquí. Justamente como en el Golfo de México, de este lado lo vemos, era donde afectaba el Golfo este de México, aquí comenzó y por supuesto en estos días cambió rápidamente de categoría, pasaba de la 4 directamente a la 5 en cuestiones de horas nada más y acá es donde ha tocado tierra. ¿Qué es lo que sucede? En vez de seguir al norte como lo hizo Helen, va a atravesar la península. Esta península de Florida, 67 condados, 51 en estado de emergencia, que ha sido vapuleada por los huracanes en el tiempo. Y esto se debe a la posición, por supuesto, de Florida. ¿Qué es lo que genera a estos grandes huracanes? Por supuesto, la calentamiento del agua y por supuesto los fuertes vientos es lo que genera que estos huracanes se desarrollen y pasen y se lleven todo a su paso. Las personas evacuaron de esta zona o a este lado o se fueron directamente al norte para protegerse de la fuerza con la que venía este mismo huracán. ¿Qué es lo que se espera? Lo que decía Carlos, que se disipe y que justamente se pierda en el océano Atlántico, pero para esto estamos esperando que pasen un par de días más. Vamos a mirar imágenes en vivo mientras sigo en contacto con Carlos allí, cómo luce Tampa a esta hora. Esto es desde la Universidad de Tampa, reitero, estamos trabajando en vivo desde los Estados Unidos. La lluvia es constante y esto tampoco ayuda, Carlos. Así es. En la imagen que ustedes tienen de la Universidad de Tampa, se ve la edificación y al fondo se ve el agua. Y esa agua que ustedes pueden ver ahí al final de la toma, que viene hacia adelante, si sigue lloviendo como está lloviendo y en lo que comience a levantar la marea ciclónica, esa agua se viene hacia adelante. Claro. Ahora, ¿dónde está, si se quiere, el alivio para la población de Tampa? El giro del huracán hace que el agua salga y no que entre. Okay. No pasa así con Siesta Key, que es el lugar donde tocó, que inmediatamente es impactada por el tema del huracán. Ahora, ese cruce que va a ser, si lo ven en pantalla, si lo ven en windy.com, lo van a ver de izquierda a derecha, es decir, del Golfo de México hacia el Atlántico. Correcto. Es el que se va a tomar de tránsito aproximadamente 2 días, porque según la misma proyección del tracker de ese huracán que hace la propia gente de windy.com, es que para finales del día jueves, a principios del día viernes, estaría pasando por Cabo Cañaveral, Cocoa Beach, luego pasa a Daytona Beach y ya pasa al Océano Atlántico, dejando de ser un huracán. De cualquier manera, este huracán, como tú explicabas, ha sido un huracán cambiante, ha sido un huracán muy poderoso, pasó de 1 a 5. Esta mañana, cuando teníamos nuestro programa de televisión, estaba en categoría 5 y una hora después bajó a categoría 4. Después amenazó con volver a subir, llegó a 155 millas por hora, siendo 4, pero para ser 5 solo faltaban 2 millas por hora. Claro. En lo que llegas a 157, el Centro Nacional de Huracanes lo cataloga o lo categoriza como un huracán número 5 o categoría 5. Lo que ocurrió o lo que esté ocurriendo con Milton lo vamos a saber en las próximas horas, en la medida que este se desplace hacia la zona de Orlando, Kissimmee, Daytona, Cabo Cañaveral, y sabremos entonces qué pasó en Tampa, en Sarasota, qué pasó en la zona de Marco Island y en toda la costa este y en las poblaciones que se va a encontrar en su tránsito hacia el este.
Bastante claro, Carlos. Puedo, mientras estás describiendo, hacer la imagen directamente del mapa de cómo es la trayectoria, ese paso del huracán Milton, un huracán que se da directamente a menos de 2 semanas, donde el huracán Helen, pues directamente hizo que se perdieran 230 vidas. Carlos, estoy nuevamente con el mismo mapa, que nos permite observar cuál era la trayectoria, y fíjese que acá era donde él mencionaba Daytona Beach de este lado, y es donde se supone que se espera se disipe. Ahora hablemos, Carlos, de lo que ha sido toda la jornada de hoy, el cómo se ha vivido el contacto con las autoridades y los ciudadanos. Por ejemplo, tú y yo estamos en contacto ahora, tú estás en Miami. Bien, si nos vamos a Miami, estamos de este lado, alejado de lo que es el centro de la situación. Acá, digamos, la situación está tranquila, pero ¿cómo lo vive el resto de ciudadanos? Tú que estás allí. Bueno, en el caso concreto de Miami, como tú indicabas, de los 61 condados del estado de la Florida, 51 estamos en estado de alerta. Y digo estamos porque, aunque acá en este momento estamos en condiciones relativamente normales, eventualmente algunas ráfagas de viento, la alcaldesa del condado y el gobierno del estado de la Florida declaró este condado en emergencia bajo vigilancia de tormenta tropical. No hay clases y no habrá clases hasta el día viernes. Hay refugios que están habilitados para las zonas en las que se puedan producir inundaciones. Hay cientos de vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Miami, que es uno de los aeropuertos de mayor movilidad del este de los Estados Unidos. Es decir, estando tan lejos y con muy poca afectación por parte de Milton, se tomaron todas las previsiones, porque, vamos a decirlo de forma coloquial, aquí hay cultura de huracán. Claro. Cuando viene un huracán, la gente sale, compra comida, la gente compra agua, la gente compra papel higiénico, la gente compra baterías para alumbrarse con linternas por si se va la luz. Y lo propio va ocurriendo en la medida que nos vamos acercando a la zona donde el huracán va a impactar de verdad. ¿Qué ha ocurrido? El gobernador Ron DeSantis, que es el gobernador del estado de la Florida, dispuso a través de la Agencia de Manejos de Emergencia, tanto la local como la federal, los recursos necesarios para que una vez que pase la tragedia poder atender a los afectados. Pero también se abrieron una serie de shelters, de refugios, para que todos aquellos que habitaban en la costa este, no importa si era en Sarasota, no importa si era en Tampa, no importa si era un poco más al norte, toda esa gente que estaba prácticamente a orilla de costa tenía que irse al refugio. Se puede decir que el 95-97% acataron la orden de evacuación. Quienes no la acataron podrían estar en este momento bajo las aguas, esperemos que no, por el movimiento hacia el sur que hizo el huracán, porque hasta mediodía de hoy pensábamos que iba directo hacia esa imagen que tienen ustedes de la Universidad de Tampa, que es la que da hacia la costa del condado Hillsborough, pero no ha sido así. ¿Y esto por qué? Porque del norte de los Estados Unidos, recordemos que estamos en otoño, del norte de los Estados Unidos se está bajando un frente frío que ha empujado a Milton un poco hacia el sur, y es lo que ha hecho de alguna manera que alivie el peso sobre Tampa, pero lo concentró sobre Sarasota. Este frente frío del que estás hablando, lo había leído mucho más temprano, Carlos, te confieso, me llamó la atención, y esto me lleva a preguntarte, ¿la temperatura ha cambiado en este momento cuánto? Yo más temprano miraba y decía que Tampa tenía 24 grados, es decir, una temperatura que no era ni calurosa, pero tampoco era un fresco de 13 grados. ¿Cuál es la temperatura, por ejemplo, que tienes allí en Miami? Y dime si has sentido cómo este frente frío ha afectado de alguna manera la condición climática. El frente frío hasta ahora no ha llegado a la zona, pero sí el paso del huracán y el viento ha refrescado mucho. Nosotros estábamos sobre los 30, 32 grados centígrados, a cerca de 79, 80, 85 grados Fahrenheit, y ahora estamos en una temperatura relativamente agradable. Y debemos entender que en la zona donde impactó el huracán y justamente en la zona de Tampa deberíamos estar sobre los 21, 22 grados centígrados, una temperatura relativamente fresca y muy baja para esta época del año, porque hasta que no termine el mes de octubre, hasta el mes de noviembre, que comienza a sentirse un leve descenso en las temperaturas, siempre se mantienen las temperaturas muy cálidas y sobre todo muy húmedas en esta zona del país. Este frente frío está ubicado al norte del estado de Georgia y ha venido bajando por el centro del país, incluso parte del estado de Texas, lo que es Houston, Galveston, toda esa costa, ha empujado ese frente frío hacia el sur. En este momento comienzan nuevamente los vientos. Ha empujado hacia el sur ese frente frío y es lo que ha hecho. El frío es, si se quiere, la kriptonita de Superman para los huracanes. Les hace perder fuerza. El calor es, si se quiere, la gran gasolina. Entonces ese frío no le ha permitido subir. Y otra cosa de la que tenemos que estar siempre pendientes frente a un huracán
son el nivel de la presión atmosférica. Ha ido subiendo el nivel de la presión atmosférica y la alta presión también lo empuja hacia abajo y lo va a debilitar. Entonces, a pesar de que estamos hablando del peor huracán que se ha vivido en los últimos 100 años, parece que la misma madre naturaleza pues se encargó de dar los elementos necesarios para de alguna manera apaciguar la fuerza con la que amenazaba este huracán. Un huracán que se crea, lo veníamos analizando más temprano y lo decíamos, con las temperaturas muy altas en el océano y los fuertes vientos. Entonces eso es lo que crea este círculo que comienza a avanzar y se lleva todo a su paso. Ahora, hablemos y hagamos la comparación de lo que se ha vivido. Carlos, tú viviste lo que fue hace 2 semanas, el huracán Helen, y lo que ha sido el huracán Milton. En cuestiones de operativos, ¿cómo viste la respuesta a un Estados Unidos mucho más preparado, un Ron DeSantis mucho más decisivo? ¿Cuál es la mirada que se puede usar en este momento? Mira, desde tiempos del huracán Andrews en 1992, que azotó casi todo Miami, que está en la memoria de todos los que vivían acá. Yo todavía no viví aquí en 1992. De ahí en adelante, aquí está lo que yo decía hace un minuto, cultura de huracán. Vino Katrina, que acabó con New Orleans, pero que cruzó por el estado de la Florida. Vino Wilman, luego estuvimos hace un par de años, tuvimos el huracán Ian, que acabó con Fort Myers, que ha estado bajo reconstrucción. Es decir, los huracanes van enseñando a la población y a los gobernantes a prepararse para eso. Lo que ocurrió con Helen es que se esperaba que atravesara el Big Bend y se quedara en Tallahassee. No, una recurva lo subió al estado de Georgia, subió a las Carolinas y produjo desastres inesperados. Esto en este momento no solo no está ocurriendo, sino que estamos, el gobierno del estado, los gobiernos condales, los cuerpos de rescate estaban mejor preparados y por eso la evacuación y por eso la gente prestó atención a la orden de evacuación. Ahora, ¿qué tan duro pegó? ¿Qué tan fuerte es el huracán? En cuanto a saldo, no lo vamos a saber sino hasta las próximas horas, porque te reitero, yo conozco la zona de Siesta aquí, la zona de Sarasota, que es una zona vacacional y mucha gente vive en motorhome, en casas móviles, y esas eran las primeras casas que por orden del gobierno tenían que salir de donde estaban y si no las podían mover, pues tenían que desalojarlas porque la misma marejada ciclónica iba a acabar con todo eso. Hay muchas urbanizaciones, muchos barrios que están compuestos solamente de casas móviles. De cualquier manera, la esperanza es que esto no se vaya ni de cerca a lo que fue el huracán Helen y ciertamente, respondiendo tu pregunta, tanto el gobernador DeSantis como los alcaldes y como el gobierno federal estaban mucho más preparados. Esta mañana hubo una reunión, una videollamada donde estaba el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el director del Centro Nacional de Huracanes y la directora de la Agencia Federal para Manejo de Emergencia y Desastres, FEMA por sus siglas en inglés. Y todos ya tenían un operativo preparado para la prevención y para la atención posterior al paso del huracán. Carlos Acosta, muy completas tus precisiones, gracias por todos los detalles. Si te parece, seguimos en contacto. Mañana seguramente nos encontraremos en esta pantalla para revisar lo que ha dejado este huracán que está en desarrollo. Buenas noches para ti. Será un placer, muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches.